próximo invitado, él es el doctor Fernando Cruz. Él trabaja en el Centro Especializado de Genética Médica, CGMED, en Ecuador, y nos va a hablar sobre las enfermedades genéticas y enfermedades raras, un reto para la salud pública. Buenas tardes, doctor Cruz. Muy buenas tardes. Por favor, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si es que estamos viendo, por favor? Sí, estamos viéndolo. Ok, muchas gracias por la invitación, ante todo. En mi calidad de médico especialista en medicina familiar, especialista en genética clínica, salubrista y estudiante de epidemiología y salud colectiva. Bueno, he traído un tema que me parece sumamente importante, ¿no? Cómo las enfermedades raras, las enfermedades genéticas constituyen en definitiva un reto para la salud pública. Saludamos primeramente algunas cuestiones de generalidades de las enfermedades raras, que si bien las conocemos, me parece pertinente mencionarlas. La OMS estima que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras que afectan hasta el 7% de la población mundial. El 85% de estas enfermedades raras tienen un origen genético, incluso pueden ser mayores el porcentaje. 65% de estas patologías son graves e invalidantes. Se le puede atribuir a cerca del 35% de las muertes antes de un año, el 10% de las muertes entre 1 y 5 años, el 12% entre los 5 y 15 años. Cerca del 50% se presentan antes de los 2 años y en muchos casos el diagnóstico puede demorar 5 años o incluso más si no tenemos la capacidad diagnóstica disponible. Nos parece magnífico el tema de que la Asamblea General de las Naciones Unidas pues haya considerado el abordar este documento de los retos de las personas que viven con una enfermedad rara y de sus familias. Creo que es una situación bastante esperanzadora para quienes en realidad pues estamos relacionados con el abordaje de estas condiciones. De modo general, los nudos críticos creo que los conocemos, los han expuesto, están resumidos en varios textos internacionales de diferentes autores y básicamente se resumen en un conocimiento insuficiente sobre las enfermedades raras, tanto en el personal de salud como también en la población en general. Un talento humano capacitado tanto para la atención como también para el apoyo diagnóstico que resulta aún insuficiente. Existe también un diagnóstico que no siempre está disponible, un tratamiento que no está disponible en muchos de los casos o que pues por su complejidad en muchas situaciones resulta muy burocrático el poder adquirirlo. El tema de que no siempre existe un seguimiento multidisciplinario que esté realmente, que sea en realidad multidisciplinario, ¿no? Hay otros nudos críticos como la habilitación, la rehabilitación, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades raras, que en muchos de los casos es insuficiente, y además la inclusión social, entre otros tantos. Para hablar un poquito acerca de la situación o la realidad de Ecuador, nos remitimos al estudio que fue la Misión Solidaria Manuel Espejo, el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético de la discapacidad en Ecuador, que en definitiva, pues dentro de las diferentes causas, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, que era cerca del 25% de las discapacidades en el país, habló de que la causa genética prenatal era cercana al 28%. Por otro lado, la Dirección Nacional de Discapacidades, hasta diciembre de 2019, que fue un año, digamos que relativamente estable, hablaba de que existen cerca de 465,000 personas con discapacidad. De estas, al menos 92,300 personas tenían una discapacidad de causa genética o de causa congénita, lo que quiere decir que 1 de cada 184 ecuatorianos convivía con algún tipo de discapacidad ya de causa genética. Datos del 2019, por ejemplo, dentro de las principales causas de mortalidad neonatal están las malformaciones congénitas del corazón, muy posiblemente asociadas a alguna enfermedad genética, a alguna enfermedad rara. No siempre se cierra una historia con un diagnóstico adecuado. Al igual que dentro de la mortalidad infantil sigue siendo la segunda, tercera causa de mortalidad.
en las edades de 0 a 11 años, de igual manera, las deformidades congénitas, las anomalías cromosómicas siguen siendo una de las principales causas. Ecuador, dentro de sus múltiples artículos que constan en la Constitución, establece algunos grupos vulnerables. Dentro de estos, pues, se encuentran las personas con discapacidad, se encuentran las personas que tienen enfermedades de alta complejidad, además de que hay una ley orgánica de salud y específicamente una ley reformatoria a la misma, en la cual se establece ya algunos lineamientos respecto a las enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, y habla acerca de mejorar la calidad, la expectativa de vida mediante diferentes acciones. Y además se habla de la prioridad que se debería de brindar a estas condiciones. Por un lado, el tema de cómo poder hacer efectivo esto. Existe un acuerdo ministerial que reconoce a las enfermedades raras como un conjunto de condiciones de baja prevalencia de en 10.000 personas. Incluso establece que se llamarán ultra raras si son en menos de una de cada 50.000 personas. Las define como enfermedades de origen genético, de curso crónico, progresivo, degenerativo, con una elevada morbimortalidad, discapacidad física, mental, conductual, sensorial, que puede comprometer la autonomía de los pacientes, de gran complejidad diagnóstica, pronóstica, terapéutica, y que requiere un tratamiento permanente, un seguimiento, una intervención multi e interdisciplinaria. Dentro de este acuerdo ministerial se describen 106 enfermedades raras a las que se les brinda el derecho de ser beneficiarios de un bono económico para poder paliar en algo su atención. Reitero, son 106 enfermedades raras, solamente las que están contempladas. Sin embargo, es un avance legal bastante interesante e importante. Respecto al tratamiento, que sabemos que no siempre está disponible, la mayoría de ellos pues está fuera del cuadro nacional básico de medicamentos, por lo cual se deben cumplir criterios de un comité de autorización o no autorización para la adquisición de medicamentos que están fuera del cuadro básico de medicamentos, los cuales pues se refieren a la efectividad de los tratamientos, a que existe evidencia científica suficiente sobre ese tratamiento, al hecho de que existan otros países que están aplicándolo también y que tengan guías de práctica clínica. Pero en todo caso existe un acuerdo ministerial que permite la adquisición de medicamentos fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos. Por otro lado, desde el año 2017 cuenta con un centro especializado en genética médica que aún está en fase de fortalecimiento, que tiene ya instaurados algunas áreas, algunos laboratorios. Tiene un laboratorio de citogenética convencional, un área de citogenética molecular. Desde el año 2012 viene ya trabajando con un programa de tamizaje metabólico neonatal con alrededor de 250.000 tamizados por año, lo que implica una cobertura algo superior al 85%. Se tamizan 4 enfermedades metabólicas: hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita. De igual manera, se está revisando algunas cuestiones que pueden permitirnos mejorar la sensibilidad, la especificidad de la técnica que se utiliza actualmente, e incluso el poder incrementar el número de patologías a tamizar, que es una de las necesidades, creo que regionales e internacionales. Y por otro lado, cuenta con un grupo de profesionales en genética, 3 másteres en asesoramiento genético y 12 genetistas clínicos. Sabemos que las acciones son aún insuficientes para todas las necesidades que pueden existir, pero bueno, entiendo de que son algunos avances que ha tenido el país, Ecuador, en cuanto al tema de abordaje a las enfermedades raras. Ahora, solamente vemos lo evidente, vemos tal vez la enfermedad como la punta del iceberg que siempre se describe. Sin embargo, por debajo de eso, pues hay un montón de cosas que no siempre las consideramos: el estilo de vida, el medio ambiente, ver si es que hay agregación familiar, si hay casos de consanguinidad, de endogamia, ver si es que esos pacientes o esas personas tienen acceso a la salud, si es que esas familias pueden tener ese acceso a la salud. A veces ese iceberg no siempre es así, a veces está invertido y está evidente, pero no siempre somos capaces de tener la responsabilidad suficiente para poder visibilizarlo. Ahora, el modelo biomédico siempre nos lleva a pensar en un evento de salud
y en la identificación de las causas. Por ejemplo, la mucopolisacaridosis tipo 6. Sabemos que es una enfermedad metabólica, vamos a tratarla, vamos a ver qué podemos hacer con esa enfermedad metabólica. Sabemos que la causa es una mutación en un locus específico y vamos a brindarle tratamiento con galsulfasa, que es el tratamiento de reemplazo enzimático específico. Pero no nos preocupamos por ver qué hay detrás de eso, no identificamos las causas de las causas. No sabemos si es que hay agregación familiar, no sabemos si es que hay consanguinidad, no sabemos si es que hay endogamia, no sabemos si es que en realidad es una comunidad que está aislada y que por eso siguen apareciendo nuevos casos, porque es la única oportunidad de seguir perpetuando su familia dentro de esa misma comunidad. Debemos cambiar ese enfoque, y el enfoque que debe también asumirse para las enfermedades genéticas es un enfoque de determinantes sociales de salud, considerando otros aspectos que pueden o deben ser necesarios, más cuando, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud, en un modelo de determinantes estructurales de las inequidades de salud, habla de que el contexto socioeconómico y político dentro de lo que está el gobierno, las políticas macroeconómicas, entre otros aspectos, tienen que ver con el impacto que tiene la enfermedad, la condición sobre la salud de esa persona o de esa comunidad. Y es también importante señalar la cohesión social que este mismo modelo nos explica. Ahora, ¿las leyes son suficientes para solucionar los nudos críticos que representan las enfermedades raras? Todos los países tienen un reto de brindar una cobertura universal en salud. Sabemos que en realidad eso es algo que está establecido en el caso de Ecuador, en la Constitución. Pero hay costos directos, hay costos indirectos, y no nos hemos preguntado aún como sociedad si en realidad cuántos de estos costos están cubiertos, qué servicios están cubiertos, si en realidad el país o la economía estaría en la posibilidad de cubrir el 100% de las necesidades de las personas. Aún no hemos realizado evaluaciones económicas, digamos que fuertes, sobre estudios de costo-resultado, costo-minimización, costo-efectividad o costo-utilidad, costo-beneficio, ni análisis de impacto presupuestario que nos permita tener datos un poco más sólidos. Entonces, tal vez dando una respuesta a esta pregunta de si las leyes son suficientes para solucionar los nudos críticos de las enfermedades raras, considero de que aún se necesita un conjunto de normativas que estén adaptadas a la realidad, a la historia, a la situación actual, a las leyes, a los desafíos de cada país, de cada región. Por ende, las políticas, las estrategias, los planes que se diseñen deben ser multidisciplinarios e intersectoriales. Deben considerar los actores políticos, los decisores, deben también considerar los entes operativos, los que están vinculados en la atención, en el diagnóstico, en el seguimiento. Debe considerarse la academia, los entes científicos. La investigación, sin lugar a dudas, es una cuestión fundamental en el caso de las enfermedades raras, de las enfermedades genéticas de modo general. Pero es fundamental también considerar la participación de la sociedad. Creo que en el foro que estamos manteniendo, pues es un tema bastante recurrente, el hecho de que la sociedad debe participar de una manera organizada en las decisiones que se adopten sobre las enfermedades raras. Se deben abordar sin miedos los nudos críticos que dijimos previamente. En realidad es necesario ir resolviendo cada uno de estos nudos críticos con el apoyo de todas las instancias que resulten pertinentes. Y una cuestión que también la entiendo como una necesidad es el hecho de que se debe fortalecer la justificación técnica. A veces nuestras autoridades penosamente no llegan a ser, por diferentes cuestiones, pues un sustento técnico suficiente para tomar una decisión respecto a implementar una nueva tecnología sanitaria, ya sea la compra de medicamentos, la compra de tecnología para equipamiento de un centro de diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. No cuentan con una justificación técnica suficiente que hable acerca de carga de enfermedad, de calidad de vida, de qualis, de dalis, de calidad de vida relacionada con la salud. Considero de que todos los entes que están implicados en esto deben de trabajar por brindar también una justificación técnica algo más sólida
y establecer, sin duda alguna, un gran pacto social en cada uno de nuestros países para garantizar que los derechos de las personas con enfermedades raras lleguen a cumplirse. Y un aspecto fundamental también es la unidad internacional, lo que estamos haciendo, el poder mantener conversatorios, ya sean de índole académico, ya sean de índole de experiencias, en el abordaje de ciertas enfermedades raras, ya sea en la experiencia de personas que viven con condiciones o con estas condiciones, o tal vez de familiares que viven también esta situación. Considero de que estas son varios aspectos que pueden fortalecer el abordaje de las enfermedades genéticas y de las enfermedades raras de modo general. Muchas gracias. Si existe Doctor tal vez Cruz, alguna pregunta, estamos... Fantástica exposición. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle. En España, no sé si usted sabe que los genetistas no están reconocidos como, no tienen el reconocimiento de especialidad clínica. ¿En su país? Sí, sí están considerados y de hecho, como decíamos, actualmente el Ministerio de Salud Pública cuenta con el servicio de 15 profesionales en genética, de los cuales pues 13 son másteres en asesoramiento genético y 12 son especialistas en genética clínica o en genética médica. Me gustaría hablar con usted también un día de terapia génica, pero no vamos a tener tiempo para hacerlo aquí. Hay una pregunta que nos hace una persona. ¿Se puede decir que la malformación de Arnold-Chiari puede ser genética? Existe una base también para eso, sí, sin duda alguna. Para usted ya no tenemos ninguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta, le agradecemos muchísimo. Si esperan un momentito, nos despedimos ahora a las personas que estemos. Tania, ¿se encuentra usted, por favor? Tania, tenemos una pregunta para usted. ¿Cuáles han sido los principales desafíos? La persona que pregunta dice sistematizar. Yo creo que es para conformar, generar las experiencias organizativas. Sí, buenas tardes. Yo creo que en esta investigación que les platicaba, uno de los desafíos han sido, bueno, en realidad han sido dos desafíos. El primero tiene que ver con el acceso a la información, porque no contamos con una base de datos o una forma fácil de acceder a cuáles son las acciones colectivas que realizan las organizaciones. Eso es algo que cada una de las organizaciones tiene. Por lo tanto, a través de las entrevistas que realizamos, teníamos como finalidad precisamente acceder a esos datos. Yo creo que fue el primer desafío. El siguiente desafío tiene que ver con la segmentación o codificación de esa información que nos proporcionaron. La verdad, los datos fueron muy diversos. Entonces, el hecho de tener que codificar y segmentar esta información para poder sacar estas estructuras de oportunidades políticas y determinar cuál sí y cuál no estaba funcionando, ese fue otro de los desafíos que pudimos un poco lidiar con el uso del software que trabajamos. El software se llama MaxQDA y ese software también nos ayudó a poder sobrellevar este desafío de la diversidad de información que nos proporcionaron. Entonces, en manera general, en resumen, fueron dos los desafíos que encontramos en la investigación. Perfecto, Tania. Hay una pregunta también para la señora Mosquera, si se encuentra y pudiera poner la cámara. Se la formulo, no lo sé si se encuentra o no se encuentra. Señora Mosquera. Sí. Tenemos una pregunta para usted. Nos hace una persona que está conectada, que cómo pueden acceder a los subsidios económicos que se otorgaba a los cuidadores, lo que ha comentado usted. Bueno, realmente esta propuesta en este momento es nueva, apenas digamos que salió hace poco. Vamos en Cali, por lo menos, y en el resto del país a generarle por diversos medios de comunicación cómo pueden acceder. Inicialmente, pues, se tendrán que reconocer como personas cuidadoras. Obviamente, para esto deberán certificar la persona que están cuidando que tiene una discapacidad o que es totalmente dependiente. Esto es un proceso que en este momento está sobre la marcha, ¿sí? Entonces, ya por los diferentes medios de comunicación de Colombia estaremos dándoles aviso
Y de igual manera en la página nuestra de la Alcaldía de Santiago de Cali estaremos oportunamente fijando la información del paso a paso y de los requisitos como tal. Esto, digamos que todo lo que les estaba contando de la ley del cuidador, lo estamos prácticamente manejando en tiempo real, porque verdaderamente se ha trabajado en las comisiones, en Senado, en Cámara. Hace poco tuvimos un acercamiento también con legislativo y una exposición en qué vamos. Entonces, todo ello saliendo sobre la marcha, y esto es muy nuevo. Esto es prácticamente de hace unas semanas atrás, no hace más de 3 semanas, y están en ese proceso pues para saber cómo se accede. Pero sí estén pendientes de las páginas oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali y la página pues del Ministerio de Salud y los diversos medios para poderles informar el paso a paso de manera correcta. Muchísimas gracias, señora Mosquera. Gracias, Luz, por conectarse. No sé si Carla Ruiz del Castillo también lo podría hacer y haríamos pleno. Carla, ¿se encuentra usted? Bueno, me gustaría primero agradecerles a cada uno de ustedes el papel que están desempeñando en esta labor tan compleja, y me gustaría que hiciéramos una despedida al revés de como se suele hacer. Me gustaría que le enviáramos un abrazo todos nosotros a todas las personas que están conectadas online, porque al final ellos son los protagonistas y están aquí para aprender de ustedes. Creo que se merecen un aplauso muy fuerte por haberles escuchado y espero que tomen nota y hayan aprendido un poquito. ¿Les dedicamos un aplauso? Vamos a terminar ya. Vamos muy rápido y vamos a dar paso a nuestra siguiente corresponsal, Alba. Te hago como en la televisión, te paso el testigo y nos cuentas qué tal está el tiempo por Valladolid.